cuento, el crecimiento del parque automotor en Córdoba es exponencial, sobre todo en los últimos tiempos. Esto genera embotellamientos, caos en el tránsito, sobre todo en las horas pico, ni hablar a las salidas de los colegios o los días de protestas y cortes de calles aquí en la ciudad de Córdoba. Es por eso que hoy en el show vamos a ver las causas, las consecuencias y cuáles son las soluciones para mejorar el problema del tránsito aquí en la ciudad de Córdoba. Tenemos que cambiar la imagen que el tránsito, como decíamos siempre, es una facultad del Estado. Sí, es una facultad del Estado, pero necesita del ciudadano. Hay que pensar no solo en una política de fiscalización para que la gente entienda lo que tiene que hacer, sino antes tendríamos que plantearnos, como en cualquier lógica educativa, primero formar, decir qué tengo que hacer, por qué y para qué, como me dicen siempre los jóvenes en sus cursos. Sumado a la gran cantidad de vehículos que circulan por la zona céntrica, otro factor que influye en la circulación es el permanente corte de calles por la obra pública. No es solamente invertir en infraestructura, sino ver la infraestructura que tenemos, cómo la optimizamos, ¿no? El caos en el tránsito se triplica en las horas pico, y ni hablar de lo que ocurre tanto al ingreso o al egreso de las escuelas, sobre todo las primarias, donde las infracciones están a la vista. Por ejemplo, estacionar en doble fila. Entonces vuelvo a decir, no es lo mismo un auto que estaciona mal, que por sí solo no ocasiona ningún riesgo de muerte, va a afectar el principio de circulación, pero no el principio de seguridad. Entonces, sí es cierto que como una primera medida va a servir que el Estado, el hombre es bueno, pero si lo controla es mejor, dice una frase. Entonces, la medida en la que podemos lograr que la persona se sienta controlada, al menos para una primera instancia, es un principio. En definitiva, lo que tenemos que tratar de lograr es más conciencia. Desde el Centro de Monitoreo Urbano se pueden ver las infracciones que se cometen. Vamos a ver cómo funciona. ¿Estacionado sobre la senda peatonal? ¿Está estacionado ese auto? Así es. Tenemos una doble infracción porque senda peatonal, la esquina y por otro lado tenemos la violación a la rampa para personas con discapacidad. Entonces, ¿qué más se comete? Es una de las que más se comete. Tenemos un descenso del 2019 a la fecha, casi a la mitad de las infracciones totales de la ciudad de Córdoba, con lo cual estamos viendo que a mayor fiscalización y a mayor educación, normalmente bajan las infracciones y eso es lo que estamos logrando en la ciudad de Córdoba. Más que hablar y de relacionar la seguridad vial con la infracción o con el control del Estado, tenemos que asociar la seguridad vial en el riesgo. ¿Por qué? Porque fíjese que en la medida que el ser humano siente un riesgo, se cuida de forma autónoma. Muchas veces han llegado al extremo de la violencia urbana propio de los relatos salvajes. ¿Pero qué la generan? Un estado de una modernidad líquida, como plantea Zygmunt Bauman, donde hay una vorágine, una vertiginosidad muy grande, que cada sujeto está centrado individualmente, en su singularidad, sin tener registro del otro. Entonces, esto lleva muchas veces a que situaciones cotidianas, como puede ser el tránsito, se produzcan baja tolerancia a la frustración, por ejemplo, y se responde de manera impetuosa, impulsiva. El nivel de ansiedad, de malestar y de violencia con el cual se afrontan estas situaciones, donde en vez de tener la tolerancia o la espera, la capacidad de espera del otro, no existe, no está. Si bien el derecho a protestar en las calles está contemplado en la ley vigente, el año pasado, es decir, en el 2022, solo el 20% de las manifestaciones que se realizaron en el centro de la ciudad cumplieron con la ley de media calzada, es decir, de garantizar la libre circulación en la vía pública. Yo no busque una cosa que es lógica y que pueda perjudicar a otra. Me parece, primero, que hay que trabajar más en equipo, es decir, que todos entiendan que la fluidez y la seguridad son dos valores innegociables en el tránsito. Lo que mientras que los vehículos sean manejados por personas, van a existir siniestros, y trabajar para no sancionar y controlar, sino en definitiva tratar de lograr de que ese riesgo no se genere. Bueno, ahí está. Está claro que es una sumatoria de todo, ¿no? Una sumatoria de todo. Es decir, bueno, se ve ahí, sí, es cierto, las obras en la ciudad interfieren. Es decir, pero hay que hacerlas.
La gente va al centro en auto. Bueno, va en auto, no se puede. Las manifestaciones se hacen en el centro. Se hacen en el centro. Las imprudencias de la gente ocurren. Vieron la violencia. Bueno, hay una sumatoria de cosas que hay. Es un combo que es bastante difícil de corregir. Y es un poco lo que decíamos ayer o antes de ayer. Se necesita una política de Estado, un convenio entre los distintos partidos políticos, diagramar algo para que en el corto, mediano y largo plazo se desarrollen políticas para reconstruir todo esto que desde hace muchos años no tiene un norte. Bueno, recién ahora, yo creo que recién ahora ha comenzado a tener algún esbozo de una política ideada para tratar de orientar la ciudad con algún destino. Bueno, va a haber que buscarle un norte más profundo, pero se necesitan obras que se continúen en el tiempo, porque si no, termina una gestión, viene otro, borra esto y empieza de nuevo, termina otra y así. No, hay que idear un sistema de transporte, idear un sistema de circulación, que si nos decidimos por las vías alternativas o los transportes alternativos, bueno, le metemos a eso, en fin. Si no, vamos a estar siempre avanzando y retrocediendo, que es lo que un poco dice este informe. Hay una ley que dice que las manifestaciones tienen que circular por un lugar y deben dejar una vía libre para circular. Solo el 90%. El 20%. Se cumplió en un 20%. Se cumplió en un 20%. ¿Qué falló ahí? Bueno, falló la justicia, o fallaron los fiscales que no fueron, o falló la autoridad que no pudo ejercer el cumplimiento de una ley. Y bueno, porque es difícil desalojar, porque los manifestantes van con hijos, porque ejercen un derecho que tal vez es justo, y porque, bueno, porque lo que reclaman es justo, y bueno, y siempre porque por algo, y no se cumple. Bueno, habrá que idear algo para que la cosa funcione, qué sé yo. Pero bueno, esa es la realidad y ahí encontramos un poco los motivos. Es un combo, una sumatoria de cosas, los que nos lleva a tener el semejante caos que tenemos y nuestra violencia exacerbada que también proviene de una crisis general que tenemos, de un Estado nacional que nos está sacando de quicio. Todos estamos mal por una situación global que nos tiene muy mal también. Sumarle el crecimiento del parque automotor. Como lo decía un Karina. Auto cada 3 personas. Claro, eso era en el 2011, menos, ¿no? Después la otra placa no alcancé a leerla. Sí. En el 2011, 1 cada 3,5 personas. 3,5. Ahora en el 2011. No, debe ser mucho más. Y debe ser un poquito más. Mucho, claro. Digo, el crecimiento del parque automotor que incluye no solamente automóviles. Sí. Acá mostramos con Freddy los otros días, en la cola de autos venía todo una sola persona por auto. Una sola persona. Venía, que si 30 autos, con una persona por auto. Sumarle las motos, las bicicletas. Sí, sí. Digamos, yo creo que en el intransitable. 70% de los domicilios en Córdoba debe haber un auto, si no más. Sí, 60-70%. 70% debe haber un auto. Y motos yo creo que... Sí, más. Sí, entonces. Como los celulares. Como los celulares. Debe haber, en domicilio debe haber hasta 2 motos, ¿sí? ¿No? Y en algún segmento de la ciudad, en un segmento, mejor dicho, de la sociedad, debe haber hasta 2 y 3 autos, ¿no? Mucho vehículo. Bueno.